Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. El diputado Ramón Barrios garantizó el miércoles que el Congreso elegirá los 15 magistrados del Poder Judicial de la lista que envíe la Junta. Al pueblo hondureño que este Congreso Nacional de la República que dirige el presidente Luis Redondo va a sacar los 15 del listado que envíe la Junta Nominadora. Barrios agregó que están a la espera que el próximo viernes la Junta Nominadora envíe el listado de al menos 45 abogados notarios. Miren, voy a leer una vez más esta noticia corta, porque la cita del diputado Barrios salió cortada. Así que la voy a leer una vez más. Usted grábela, guárdela, cuídala, protégela y demande del diputado Barrios si algo mal ocurre con esto que nos está garantizando ahora mismo. Aquí lo tengo al lado. Aquí lo tengo al lado. Vamos entonces con el video. El diputado Ramón Barrios ha prometido que los magistrados saldrán de la lista que envíe la Junta Nominadora. Muchas gracias. Yo quiero garantizar al pueblo hondureño que este Congreso Nacional de la República que dirige el presidente Luis Redondo va a sacar los 15 del listado que envíe la Junta Nominadora. Bueno, está claro. Lo que ha dicho no necesita interpretación. Y lo ha dicho en castellano, lo ha dicho claro, lo ha dicho contundentemente, así que ¿para qué más explicaciones? Esta mañana con nosotros 4 diputados. Voy en este momento a anunciar sus nombres, ya los ven en pantalla. Nelson Márquez, buenos días a todos. Buenos días, y todas. Suyapa Figueroa. Buen día. Buenos días. Ramón Barrios. Buenos días. Y Marlon Lara. Buenos días. Con ellos vamos a debatir la siguiente pregunta, que es el tema de Frente a Frente esta mañana con Luz Madrid. Lucecita, buenos días. Buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas, televidentes, el tema del día para que usted también pueda debatir aquí en Frente a Frente. ¿Le inspira confianza las garantías? ¿Qué nos dan desde el Congreso Nacional? ¿Qué se respetará el listado de la Junta Nominadora para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Recuerde opinar a través de redes sociales, @Frente a Frente HN o a través del número de WhatsApp 9773-6065. De igual forma, recuerde que puede dar la cara aquí en Frente a Frente. Se le proporcionará un link de Zoom para que pueda conectarse. Solicítelo al 9950-8177. Le repito, 9950-8177. ¿Le inspira confianza las garantías que nos dan desde el Congreso Nacional? ¿Qué se respetará el listado de la Junta Nominadora para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Opine con nosotros. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Y también me van a permitir solo unos minutos, 3, 4 minutos, porque también, aparte de interpretar, que es el género que utilizamos aquí en Frente a Frente, también la televisión es informar, entretener, pero lo que voy a hacer yo en este momento es informar. Y me pareció interesante 2 temas que leí esta madrugada en La Vanguardia de Barcelona, España. Y voy a aprovechar que todos son diputados y además que tenemos una profesional de las ciencias médicas, porque esto nos puede ocurrir a cualquiera, especialmente a Marlon Lara, que es de Puerto Cortés y que me imagino continuamente come o ingiere pulpos. Lo que le pasó a una periodista de La Sexta. La Sexta es una televisión española. La periodista Tasiana Díaz estaba comiendo una tapa de pulpo cuando un trozo le obstruyó la tráquea y comenzó a asfixiarse. Por suerte, una camarera del restaurante al que acababan de realizar un reportaje le salvó la vida mediante la maniobra de Heimlich. Casi morí, aseguraba la reportera este miércoles. Esa es la reportera. Y dije yo, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y a saber si este día
alguien se va a atragantar con un pedazo de carne o con cualquier alimento que esté ingiriendo. Y dije, vale la pena que aproveche a la doctora Suyapa Figueroa para que en los primeros minutos del programa nos diga de qué se trata este mecanismo, maniobra que utilizó la camarera para evitar que se asfixiara esta periodista, Heimlich. Sí, Renato, eso es bastante frecuente. De hecho, fíjese que a mi papá le sucedió. ¿De veras? Así se muere, realmente con un camarón. A don Arnulfo. A Amílcar. A don Amílcar, Sí, perdón, a don Amílcar. Casi se muere por eso. Pero lo que es la maniobra es ponerse en la parte de atrás y comprimir el abdomen para que la fuerza expulse lo que obstruye la tráquea. Exactamente. Generalmente es en esta parte de acá. En esta parte. Es así y fuerte. Tiene que ser fuerte para que lo que está obstruyendo la tráquea, que generalmente es un trozo de carne o en este caso pulpo, camarón, cosas que son hulosas. Por ejemplo, es bien frecuente, por ejemplo, con un trozo de El caracol también es cumuloso. Caracol o el mondongo. O el mondongo. El mondongo también, sí. Es muy frecuente con mondongo. Entonces, esa es en los niños, sobre todo también, y cuando son muy pequeños, que son los niños que se están llevando cosas a la boca y que se les pueden obstruir, a veces con los niños sí es ponerlos hacia abajo, porque como son más pequeños es más fácil manipularlos para sacarles la... O sea que hay más facilidad de que salga ese trozo apretando el abdomen que dar un golpe así fuerte en la espalda. Es realmente irse por la parte de atrás de la persona y apretarla para que... la barriga, como decimos, sí, apretar la barriga. Usted aprieta el abdomen y la fuerza de esa presión que ejerce hace que salga de la tráquea. Aparte de que en ese momento también los pequeños trozos que queden, por ejemplo, son expulsados por la tos después. Sí. Eso no es problema, pero el que sí obstruye completamente la tráquea, con ese aumento de presión que usted hace, lo expulsa. Desde el momento que leí esta noticia dije, es para preguntarle a Suyapa Figueroa, aprovechando que va a estar en el programa, porque uno no sabe si hoy alguien en Honduras, si una mamá, si un papá, si un niño, si cualquier persona se va a atragantar con un pedazo de carne o con cualquier cosa con las características que nos relataba aquí la doctora Suyapa Figueroa. Pues la camarera de ese restaurante madrileño lo que hizo fue apretar el abdomen de la periodista para que expulsara ese trozo de pulpo, porque dice más adelante la noticia, que no la voy a leer toda, que ya se estaba asfixiando, ya sentía que ya se moría. Y quiero decirles que al año muere un montón de gente, me asombra cuánta gente muere al año producto de asfixiarse con el atragantamiento. Ok, y lo otro, esta es una deuda que tiene la diputada Suyapa Figueroa, y tienen todos los diputados aquí presentes, y tiene el Congreso Nacional. Es que estaba viendo que hoy se paraliza Francia, porque está aumentando Macron 2 años más la jubilación de los franceses, de 62 a 64 años. Y estoy viendo aquí a qué edad se jubila Europa. De los 62 años en Francia a los 67 en Italia. A los 67 en Italia. Aquí aparece un cuadro más explicativo. Los alemanes, la edad mínima legal del 2023, si se cumplen todos los requisitos, se están jubilando a los 66 años. En Bélgica a los 65. En Croacia la mujer a los 63 y el hombre a los 65. En Dinamarca a los 67 años. En España 62 las mujeres, 66 los hombres. En Francia 62. Y Emmanuel Macron pues está haciendo la reforma para que se jubilen a los 64, y eso ha desatado la revuelta de todos los trabajadores franceses. Hoy está paralizada Francia, y así miren ustedes a qué edad se jubilan en Europa.
Pero por lo menos ahí están debatiendo esto y los trabajadores pueden jubilarse sabiendo que van a tener una pensión digna. Sí. Y aquí que seguimos en esa incertidumbre, que no acabamos de aprobar las leyes y establecer el modelo adecuado para tener una jubilación digna todos los trabajadores, toda la gente que cotice. Pero hay otra cosa, otro elemento, y es la politización y el uso de los fondos de los institutos de jubilación para otras cosas cuando el gobierno necesita fondos para ser inyectados, quitarlos de aquí para ser inyectados a otros proyectos que tiene el gobierno. El uso de los fondos de los programas de jubilación y de pensión para otros fines. Y yo pienso que esto es un tema bien interesante porque este tipo de aportes, por ejemplo, lo hace el pueblo hondureño casi con cualquier cosa que compre, porque todo se paga a través de impuestos. Entonces, toda actividad laboral tiene un aporte. Ahora, en esos países, Renato, el problema es que las personas preparadas, las personas que han estudiado, que tienen, ya no hay jóvenes que puedan sustituir a esas personas. Es también de acuerdo a sus estructuras de población. ¿Cuántos jóvenes tiene? ¿Cuánto es la población económicamente activa? Están aumentando la edad de jubilación. Entonces, por eso ya no tienen quien, por ejemplo, en el caso de los médicos, tienen unas situaciones gravísimas de falta de personal. Pero el problema aquí es que derogamos la ley marco de protección social, de la seguridad social, y no tenemos una ley alternativa. ¿Desde cuándo venimos discutiendo el modelo de seguridad social para que dejemos de estar recibiendo 800 lempiras mensuales, mucha gente de pensión, 1.000, 1.500 lempiras? ¿Qué puede hacer una persona, un adulto mayor con 1.000 lempiras, con 800 lempiras de pensión? Entonces, es una deuda del Congreso. Eso es una deuda y yo lo he señalado muchas veces. Es más, fíjese que para proteger las aportaciones de los trabajadores, yo introduje, por ejemplo, una iniciativa que ahí está engavetada, no la han movido. Hemos hablado también de lo de las jubilaciones, por qué están queriendo aplicar leyes nuevas a las personas que ya estamos en una ley, amparados bajo una ley. Entonces, eso también es ilegal. También hablamos de eso, ahí está engavetado. Lo hemos llevado, he manifestado, ahí están las notas que le mandé al presidente del Congreso sobre la urgencia ante la derogatoria de la ley marco por la Corte Suprema de Justicia de lo que tenía que hacerse. Ahí está, yo tengo por lo menos, tengo evidencias de que yo he dicho que se hagan esas acciones y nadie ha tomado interés realmente en que se proponga una ley que de verdad le dé una pensión justa a las personas, pero que también se evite ese excesivo uso de los fondos para el clientelismo político y no para hacer un piso para la protección social. Si el gobierno se comprometiera realmente a tener un fondo que se utilice para darle una pensión digna aún a aquellos que no están aportando, porque es deber del Estado, o a un ancianito que vive solo, por ejemplo, procurarle por lo menos un dinero para subsistencia, para que pueda comer. Pero aquí nadie tenía asegurado ni siquiera eso. El IBU que decía en campaña del Partido Liberal no era una mala idea. Yo creo que sí debe tener un ingreso básico toda persona que pase de cierta edad para que subsista. Porque ¿cuántas personas tenemos nosotros que no tienen ningún ingreso, que no tienen hijos que les puedan ayudar o que los abandonaron sus hijos? Y necesitan subsistir. Entonces el asunto es de priorizar los temas que impactan en la vida de la gente, diputado Barrios. Mire, y a esto le estamos dando larga. Lo felicito, Renato. Este es un tema muy serio de país. El sistema de previsión, no solo el sistema de seguridad social. Realmente la gente que está en el sistema de seguridad social no es representativo, es muy poco. Sí. Ni siquiera la gente que tiene o que está afiliado en un sistema de previsión. Si usted suma los que están en el INPREMA, en el INJUPEN, los del Instituto de Previsión de la Universidad, ni siquiera llegan al 23% de la población económicamente activa. De un sistema de previsión social que abarque a la totalidad del hondureño, digamos, es un tema de país, así, claro, de Estado, pero de Estado, un tema serio. Y creo que a veces los políticos y el liderazgo de las instituciones
diluyen los temas en cuestiones, a lo mejor son importantes, pero no son secundarias. Yo lo felicito porque ojalá que se vuelva a introducir, digamos, en el tintero político nacional, un sistema de previsión nacional. No solamente el Seguro Social, porque realmente la gente afiliada al Seguro Social es muy poco, porque nuestra mayoría de gente está en el trabajo informal. Y esa gente, que es la mayoría, no está en un sistema de previsión. Claro, sí, Marlon. Para aportar a lo que decía la doctora Suyapa Figueroa y Ramón, el tema nuestro, con lo que usted mencionaba, que se utilizan esos fondos para inversión, eso no es malo el concepto, porque tener ese dinero e invertirlo con rentabilidad es lo que hace que la gente que está aportando al seguro se le garantice su cobertura. El problema acá es que no tenemos buena regulación, entonces se puede invertir ese dinero en proyectos fallidos, ¿sí? Y que ya saben desde que nace que son proyectos fallidos, pero el sistema de pensiones, digamos, yo cuando estuve en la Comisión de Finanzas con Gabriela Núñez, que presidía la comisión, fuimos a conocer el mecanismo que han utilizado en Colombia y en Argentina y es un éxito. Han financiado proyectos de vivienda social, han financiado diferentes, inclusive hasta proyectos de infraestructura básica como agua potable, hospitales, pero está regulado. Aquí no tenemos esa regulación. Entonces, cuando sacan esos recursos de los institutos de jubilación, todo el mundo se persina porque no conocen el proyecto, no está la rentabilidad, no está regulado. Entonces, ese es un tema. Y cuando yo fui compañero con la doctora Suyapa Figueroa en la Comisión de Finanzas, yo siempre mencioné que hay que tener una agenda de temas económicos, financieros, porque se nos va en poesía todas las discusiones en el Congreso. Y los temas, como decía Renato, que pueden cambiar la vida del hondureño, esos ni siquiera hay una agenda que estén anotados. Entonces, tú bien decías, Renato, es una deuda que tenemos los congresistas con el pueblo hondureño. Y ojalá que en esta nueva legislatura vayamos con esa mentalidad. Yo sé que el Colegio Médico fue uno de los gremios que se opuso totalmente porque decía que ese modelo que se estaba creando en el gobierno anterior era privatizar el sistema. Privatizar el sistema. El asunto, Suyapa, es que se derogó la ley marco, pero no había un modelo alterno, una ley alterna que urgimos los hondureños. Porque el gobierno no está interesado, pero en realidad yo le voy a decir una cosa. En esos sistemas el problema de Colombia igual es que precarizó todo, precarizó las pensiones también. Entonces, como usted dice, ¿de qué le sirve a alguien aportar una buena cantidad de su salario si lo que le van a dar no es ni siquiera de subsistencia, que no le va a permitir ni siquiera comer a usted? Entonces, realmente ese es el problema nuestro, que esas inversiones son riesgosas. En el centro cívico gubernamental, ¿usted cree que realmente va a haber un retorno de ese dinero que invirtieron en el centro cívico? Difícilmente. Entonces, ese tipo de situaciones deben pasar por un grupo de análisis alejado de todo eso. Y la otra cuestión, Renato, es que la ley mezcló tantas cosas que lo que hizo fue quitarle al Estado el garante del derecho a la salud de las personas y que las personas tuvieran que pagar por eso. Ahora mismo seguimos en este mismo modelo. No crea que ha cambiado, se derogó la ley, pero la práctica sigue siendo la misma que estaban parados bajo la ley marco. Ahorita, a pesar de que se dijo que era inconstitucional, se sigue haciendo las mismas prácticas, se tiene el mismo modelo. En este momento están entregando la tutela del derecho a la salud siempre a terceros. Y Nelson, eso está en el Seguro Social. Mire, hay una gran cantidad de temas alrededor de todo esto de la seguridad social. Y hay temas puntuales en los que se está en deuda el Estado en este momento. Y, por ejemplo, el caso de miles de maestros jubilados que en este momento están esperando que en vida les reconozcan sus derechos. ¿Por qué? Porque, mire, yo he platicado en mi departamento, especialmente con maestros jubilados, que están esperando una remuneración económica por las aportaciones que ellos hicieron durante toda su vida laboral, algunos 30, 40 años, y que ya es algo que se ha venido discutiendo en los últimos años, que ya tuvieron que habérselo hecho efectivo, ¿verdad? Porque es parte de sus aportaciones y que a la fecha todavía no se ha dado. Eso sin tocar ya más a profundidad todo lo que la doctora mencionaba,
y que si está en la palestra ahí, si está en la mesa de discusión ya en el Congreso Nacional, y a veces nos enmarcamos en temas que no son tan relevantes en el Congreso y no tocamos esos temas que ya están ahí desarrollados. Lo que pasa es que pareciera que no hay una verdadera voluntad de tocar este tipo de temas que son tan relevantes, y hay un equipo de diputados muy buenos en el Congreso Nacional que tienen experiencia en estos temas y que pueden aportar mucho para conformar un mejor sistema de seguridad social en nuestro país. Bueno, pues que esto nos haga reflexionar a todos. Yo siempre lo he dicho aquí, que en Europa, en Estados Unidos, uno de los temas fundamentales de todos los candidatos a cargos de elección popular justamente es el tema de la seguridad social, porque la gente demanda. ¿Por qué están protestando los franceses hoy? Porque están alargando el periodo de trabajo 2 años más para recibir su jubilación. Pero por lo menos allá tienen un modelo. Aquí nos falta tener un modelo, porque se hizo el esfuerzo, pero se derogó la ley marco. Ya escucharon los argumentos de Suyapa Figueroa. Yo no estoy cuestionando los argumentos de Suyapa, solo estoy diciendo que si se derogó una ley marco, debería haber un modelo alternativo entonces. Claro. Y hay algo más, pero no tenemos nada y nos estamos envejeciendo. Que creo que ha pasado desapercibido. Sí, pero una jubilación como la del Seguro Social, que son raquíticas. Aquí ni siquiera estamos haciendo la diferencia entre hombre y mujer, que en todos los países del mundo se hace la diferencia. Sí. Menor tiempo para la jubilación para mujer. Sí. El ejemplo que ponía Alemania. En todos los países, incluso de Centroamérica, existe la diferencia. En Honduras no existe. Entonces, eso hay que cambiarlo, y hay que poner una diferenciación a favor de la mujer. Yo creo que ha pasado desapercibido es que el gobierno ahora va a poder pagar con bonos sus aportaciones como patronos. Ya está el artículo aprobado. Entonces eso todavía va a complicar más, porque va a quitar liquidez. Y lo otro, con la gente que está pensionado, que le quita valor adquisitivo a las personas, es la inflación. El año pasado cerramos con 10.44. Sí. La inflación, el IPC, el índice de precio al consumidor, que lo da el Banco Central. O sea, la gente está recibiendo 1.500 lempiras, pero lo que adquiría el año pasado con 1.500 lempiras a principios de año no lo adquirió a final de año. Entonces, esa política antiinflación que el gobierno tiene que implementar este año es lo que nosotros debemos legislar en el Y a mí Congreso. lo que me da pena es que las centrales obreras, los sindicatos, los gremios, porque ahí hay mucho integrante que también va a cumplir 65, 67, 68 años y querrá una buena pensión, pero hay que trabajarlo ahora. Hay que trabajarlo ahora. Es decir, pagando 128 lempiras o menos. Por ejemplo, al Seguro Social, en lo personal, el patrono el doble. No piense que va usted a conseguir una pensión de 15.000 lempiras. Si solo mire las pensiones que da el Seguro Social, 800, 1.500 lempiras, ¿qué hace usted con eso? Pero yo lo que demando, y con todo respeto al Congreso, que por favor debata esto, legisle esto, porque es fundamental, y a la sociedad en general que se preocupe por los temas que importan para que nuestro porvenir, no sea indigno, que tengamos que andar pidiendo en la calle ya a los 65, 70 años. Es injusto, es injusto. Y lo otro que siempre me duele, y con esto concluyo para entrarle al tema central de hoy, es que no sé si los maestros que se jubilan pierden el Seguro Social o ya reactivaron eso, para que lo tengan. No están amparados en el régimen de seguridad social. Esa es una cuestión. Y a las personas que estaban amparadas les piden una cuota extremadamente alta. Imagine que a un jubilado le están pidiendo, por ejemplo, y lo sé porque los médicos están en esa cuestión, 3.000 lempiras mensuales de aporte al Seguro Social. Entonces realmente es una situación grave, difícil, para una persona que ya no tiene mayor probabilidad de buscar cómo... Bueno, don Luis Redondo tiene agenda, y agenda de las importantes, tiene agenda importante. El gobierno en su conjunto tiene una deuda con Honduras, sobre este tema que es fundamental para nuestro futuro, para la población que envejece, para la población que se jubila. Voy con
Luz Madrid, el tema, la pausa y enseguida venimos ya con el debate. Por favor, Lucecita. Opine con nosotros a través del tema del día. ¿Le inspira confianza las garantías que nos dan? Desde el Congreso Nacional, ¿qué se respetará el listado de la Junta Nominadora para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Recuerde, @FrenteAFrente HN. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Horas incendio consume varios negocios en Mercado Nuevo de Choluteca. Libre y Partido Nacional no han llamado a bases para revueltas el día de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Alarma Taiwán muestra grave preocupación por reunión de Honduras con China. ¿Cuándo es esta reunión? El canciller Enrique Reina se reunió con el viceministro de Exteriores chino, Xie Feng, en Brasil. Entonces Taiwán está preocupada por esta reunión. Que Taiwán lo que teme es que un día de estos diga Honduras. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Vamos a primar las relaciones diplomáticas con China continental, que implicará entonces sacrificar las relaciones con Taiwán, porque China solo permite tener relaciones con cualquier país si sacrifica las que tienen con Taiwán. Y no solo con Taiwán, ahí se ponen en riesgo otras relaciones también con países aliados de Taiwán. Con Estados Unidos, dice usted. Entre otros. Con Estados Unidos. Pero Estados Unidos no tiene relaciones con China-Taiwán. Qué paradójico, ¿verdad? Sí. Estados Unidos, su principal socio comercial es la China continental. Sin embargo, nos impone, por cuestiones diplomáticas, que estos países pequeños tengamos relaciones con Taiwán. Así que yo creo que eso de poner en peligro es relativo. Y no por cuestiones diplomáticas, Geopolíticas. Geopolíticas. Así que si quiere saber el contenido completo de esta noticia, le invito a que entre a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. ¿Le inspira confianza las garantías que nos dan desde el Congreso Nacional que se respetará el listado de la Junta Nominadora para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Redes sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes a través del WhatsApp 9773-6065. Ninguna confianza. Veremos a los diputados irse a golpes porque solo así les gusta vivir. Ese día de la elección a magistrados va a haber desorden, quema de llantas, golpes, insultos y veremos a diputados tirando patadas. Tómeme la palabra, Renato, y guarde este mensaje porque harán lo mismo de siempre. No se olviden, guárdelo para ver si lo que nos dice el señor en ese mensaje, si ese pronóstico que nos hace el señor se materializa, se concreta, que ojalá que no. Hasta no ver, no creer. La Junta Nominadora está haciendo un gran trabajo, pero los intereses políticos son tremendos. Sería lamentable que los diputados no respeten la lista y que quieran obligar la fórmula de 8 de Libre y 7 de los demás partidos. Continuamos dándole lectura. Buenos días. Se debe respetar por el esfuerzo que hizo la Junta, con el único detalle que dentro de esos 15 ya está el pastel 4 de Libre, 4 liberales, 4 nacionalistas y sobrante para los pequeños partidos. Bendiciones. Claro que sí, nunca se había visto en Honduras un proceso transparente como el que se ha estado haciendo con esta nueva corte, porque vamos a dudar si de un centenar de aspirantes solo van a quedar 45 para que el Congreso decida cuáles escoger. Seguramente la basura ya la sacaron y quedaron los mejores calificados. Sin duda, habrá corte para impartir justicia igual a todos y que vuelva el Estado de Derecho a Honduras. Continuamos dando lectura. Buen día, señores de Frente a Frente, tratándose de políticas
demagogos no me inspiran nada de confianza, quieren poner una corte de acuerdo a sus intereses. Buenos días, de ninguna manera me inspira confianza el club más caro de nuestra sagrada patria. La mayoría de los congresistas bailan al son de los intereses personales y partidarios. No respetan al pueblo. Honestamente podría creerle al diablo que se quiere volver santo que creerle a muchos de esos diputaditos. Bueno. El Seguro Social en Honduras, una pensión por vejez, es de 4,000 lempiras. ¿Ustedes creen que se puede sustituir? No es correcto. Hagan algo, diputados, para tener una vejez digna. Excelente tema, pero aquí nadie quiere cotizar para su jubilación. La otra de políticos y empresarios se roban los fondos de pensión, no hay sistemas creíbles y con estos socialistas del siglo XXI que solo pobreza y miseria dan. Estamos fritos. Recuerda continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente_HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Mira la preocupación de la gente, ¿no? La preocupación de la gente. Y ahí no hemos manipulado mensajes, los leemos como llegan y en el orden que llegan. Y la gente tiene dudas de que respeten el listado de la Junta Nominadora. ¿Sí, Marlon? Mira, viendo esos mensajes, eso es lo que piensa el pueblo hondureño. Y todos los mensajes van dirigidos a la clase política, tanto al gobierno en el poder como a los congresistas. Yo creo que hay razón de que la gente esté pensando de esa manera. Pero nos toca a nosotros, o sea, la pelota ahora a partir de que la Junta Nominadora emita el listado, la vamos a tener los diputados. Porque nosotros, el Partido Liberal, y quedó constancia en esa discusión, apostamos a la ley de la Junta Nominadora. Nosotros acompañamos todos los artículos, inclusive hubieron otros partidos que no lo hicieron, pero nosotros sí. Inclusive fuimos atacados por haber apoyado la ley de la Junta Nominadora, pero era lo correcto, porque es un mandato constitucional. Ahora, yo lo que he visto en las últimas horas es por qué estamos discutiendo si vamos a elegir o no los magistrados de la lista que envíe la Junta Nominadora. Y la ley lo dice, lo establece. Es que por eso te digo, o sea, correcto. ¿Por qué tenemos que poner en duda algo que la ley lo dice? No cabe, o sea, yo como diputado no voy a aceptar que no se elija a alguien que no venga en ese listado. Eso lo he manifestado públicamente, he empeñado mi palabra, lo he dicho en el interior de la bancada, pero es que solo en Honduras hay veces se habla de negociar cosas que están en la ley. Fíjate lo que pasó ahorita con el presupuesto. Negociamos que a los gobiernos municipales se les pague el 7%. Cuando la ley dice que es el 11%. Entonces, que no se lo pusieron al final el 7%. Al final no cumplieron ni con el 7%, llegaron al 5.8, no sé cuánto. Pero eso es lo que nos hemos ganado nosotros por actuar de esa manera, la clase política. Y te digo nosotros porque yo he sido político, hemos querido cambiar las cosas, pero el mensaje que tú escuchas en una campaña de quien quiere llegar al poder es una cosa. Cuando están en el poder es otra cosa. Fíjate que este presupuesto que aprobamos, solo para terminar eso, es el presupuesto más centralista en la historia, donde el Poder Ejecutivo tiene controlado todo el poder. Tienen una partida de la 449 que dicen que son 17,000 millones, son 42,000 millones. O sea, así no desarrollas un país, no hay forma de desarrollar un país. Tú tienes que empoderar las comunidades, empoderar los gobiernos locales, empoderar las instituciones de la sociedad civil, no al gobierno. Si el gobierno tradicionalmente dicen, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Entonces, con este tema, Renato, fíjate, a mí me preocupa, por ejemplo, que este frente a frente tenga como discusión algo que esté en la ley. No cabe, no hay forma. No podemos, sería abuso de autoridad de parte de los diputados, que después nos podrían enjuiciar por eso, y en eso creo que el abogado nos va a ilustrar más. Sería abuso de autoridad, sería burlarnos de una ley que nosotros mismos aprobamos, burlarnos de la comunidad internacional
y de un trabajo excelente que han hecho la Junta Nominadora. Yo quiero reconocer, y lo he venido diciendo en las últimas horas, el trabajo que ha hecho la Junta Nominadora es extraordinario, es ejemplar, y más bien se debería de aplicar ese modelo de la Junta Nominadora para otras instituciones. En América. ¿Ah? Es único este modelo, claro, exitoso. Pero que no te sorprenda que tengamos este tema. Que no te sorprenda, Marlon, porque peores cosas que lo que está planteando frente a frente hoy hemos visto en Honduras. Así es. Entonces, por eso lo advertimos, diputado Barrios. No, yo quiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Primero, quiero congratularme de este Congreso Nacional, de los compañeros que tengo hoy compartiendo. ¿Cuántas cosas se dijeron negativas cuando aprobamos esa ley de la Junta Nominadora? Seamos sinceros. Y ha sido exitoso, tanto que hoy estamos diciendo que el trabajo de la Junta Nominadora, hasta el día de hoy, no tenemos mayores quejas. Por supuesto que hay gente que tiene razón en el sentido de que les ha perjudicado, por ejemplo, estar afuera. Pero lo que se dijo en su momento cuestionando es por aquello que suprimieron, y quienes lo dijeron era por el celo de que fuera una elección no politizada. Pero no se produjo. Mire que lo que no, correcto. Estoy de acuerdo con usted. Quiere decir que lo que hicimos... Pero fue por ese celo. Que lo que hicimos en el Congreso Nacional, todos, este es un logro de todos nosotros, está bien hasta el día de hoy. Y eso de que no vamos a respetar el listado ha venido de sectores de fuera del Congreso Nacional de la República, digámoslo en este sentido. No, correcto. No en el mismo Congreso. Yo creo que aquí estoy con 3 legisladores que yo admiro mucho, que muchas veces tenemos posicionamientos diferentes en el Congreso Nacional y no por eso nunca ni nos hemos faltado el respeto, ni nos hemos ido mucho menos a los golpes, y que hemos tenido una discusión dialéctica. Quizá el reto este año es elevar el nivel de discusión parlamentaria, tanto de calidad y cantidad de los temas que tenemos. Pero yo sí estoy satisfecho, y yo lo dije y quiero garantizar, por lo menos con el Partido Libertad y Refundación, no vamos a escoger a ningún candidato o candidata que no esté en el listado que va a entregar el viernes la Junta Nominadora. Renato, solo para recordarle, porque el abogado fue el dictaminador de esa ley de la Junta Nominadora. El inciso que yo insistí en que había que suprimirlo, creo que era el artículo 12, en el inciso 5, era que decía que ningún miembro de un partido político podía participar. Y yo le dije al abogado y a la comisión, eso es violatorio de la Constitución, porque la Constitución manda que un hondureño puede elegir y ser electo. Derechos políticos a los 18 años. Entonces era inconstitucional, yo por eso insistí. Inclusive, cuando se aprobó la ley, yo voté en contra porque en mi pantalla no aparecía. Y yo le fui a preguntar a él y él me dijo, no, aquí está, y él me lo demostró. Entonces yo, al momento de ratificar el acta... Y tomamos en consideración, porque claro, ese fue usted era violatorio. Usted hizo eso a la comisión. Yo creo que lo que ha privado en este momento en todo el pueblo hondureño es el deseo de que se transparente totalmente la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, que al elegir a nuestros magistrados, que al elegir a hombres y mujeres que van a ir a velar por la impartición de justicia en nuestro país, no haya ni el más mínimo ápice de duda. Eso es lo que ha privado en este momento, y cada vez que primado en este momento. Y lo que se ha criticado en algún momento es cuando existe algo que podría llegar a poner en tela de juicio la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Y aquí hay otros temas alrededor que desafortunadamente, estando en manos del Congreso Nacional, también no se ha tomado acciones. Y yo tengo que decirlo, más allá de que aquí podamos abrir todo un debate de quién tiene o no la razón, la realidad en este momento es que, por ejemplo, hay un sector del pueblo hondureño que critica y señala la situación de que quien está dirigiendo todo este proceso, para una buena parte del pueblo hondureño, está de manera ilegal dirigiendo el Congreso Nacional. Y eso tengo que ser objetivo al decirlo, porque incluso en estas últimas horas hay un fuerte señalamiento por parte de la abogada juez que fue quien juramentó a la presidenta Xiomara Castro. Porque el hecho es que lo que dice el texto propiamente es que en ausencia del presidente del Congreso Nacional,
puede un juez juramentar a la presidenta. Entonces el cuestionamiento que ahora se dice es, ok, si dice que en ausencia del presidente y estaba ahí Luis Redondo, ¿por qué lo juramentó la juez? Pero entonces ahora sale un nuevo elemento que yo creo que vale la pena tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si estaba ahí el presidente y no lo hizo el presidente, para quienes dicen erróneamente desde mi punto de vista que puede ser legal Luis Redondo, y lo hizo alguien más, entonces alguien puede interpretar de manera directa, así como se debe interpretar el texto de cualquier ley, y en este caso de la Constitución de la República, que entonces la juramentación de la presidenta fue ilegal. Entonces vienen y preguntan, y varios están preguntando, ¿qué es ilegal entonces? ¿Quién en ese momento decía que era presidente del Congreso o la juramentación de la presidenta de la República? Porque el texto dice que solo lo puede hacer un juez si no está el presidente del Congreso. Para quienes dicen que ahí estaba el presidente del Congreso, entonces es ilegal la juramentación de la presidenta, pero para el tema que ahora nos conviene, este mismo tipo de pensamiento puede llevar a que las actuaciones de una Corte Suprema de Justicia que pueda llegar a ser juramentada por una junta directiva del Congreso que está trabajando de manera ilegal, pueda llegar a ser cuestionada. Y si lo que todos los hondureños queremos es que no quede ni un ápice de duda en cuanto a la legalidad, en cuanto a la legitimidad, en cuanto a haber hecho lo correcto al momento de elegir y juramentar a una nueva Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no dar un paso de desprendimiento por Honduras y legalizar la Junta Directiva del Congreso Nacional y cumplir con ese paso para que aquellos sectores del pueblo hondureño que están en conflicto, porque los hay, más allá de que algunos quieran discutir y alegar y tratar de justificar que sí es legal, que yo creo que no lo es, ese es un paso importante que dar y es sencillo de darlo, solamente de que se desprendan un poco. Sí, pero yo le voy a decir algo. La expresión no es esto enreda más el problema, porque eso es como eludir el problema. Pero es que el Estado, a través de un poder del Estado, tiene recursos ahí y no los ha resuelto. El problema, y sobre todo esta Corte que se dice, primó los intereses nacionalistas, teniendo los recursos, no los han resuelto. ¿Qué podemos hacer? El Estado tiene que avanzar. ¿Qué piensa Suyapa sobre esta percepción que tiene la gente? Que aunque el diputado Barrios garantice que se va a respetar la lista de los nominadores, en el fondo la gente no está convencida de eso. Yo creo que la suspicacia que tiene el pueblo hondureño respecto a esto es válida en vista de todos los antecedentes que tenemos desde la elección, por ejemplo, de la Junta Directiva del Congreso Nacional, la forma en la que se trató de asaltar este poder del Estado. Obviamente teniendo todos estos elementos, entonces yo creo que es válido eso que se expresa respecto a que pudiera elegirse magistrados fuera de la nómina que mande, incluyendo otras personas. Creo que se intentaría por parte de algunos sectores interesados, si han hecho cosas peores, entonces digamos que es esperable que una cosa como esta pudiera ser. Ahora, en este momento es histórico, es un deber patriótico, es una situación verdaderamente apremiante que el proceso sea lo más transparente, lo más apegado a la ley y que verdaderamente el pueblo hondureño salga satisfecho de esta elección de la Corte Suprema de Justicia. Estamos con un compromiso, los 128, en este momento tenemos un deber histórico y nosotros no podemos permitirnos lo que dijo, patadas dentro del Congreso, agresiones personales, y debe haber seguridad de que al Congreso va a entrar todo el que tenga derecho de entrar y que no se le impida el ingreso a uno u otro por ser de un determinado partido político. ¿Y eso cómo se garantiza? Pues realmente haciendo que tanto la policía y todos los órganos de seguridad permitan el acceso a todos los que van a ir a votar y elegir al Congreso Nacional. De no hacerlo, entonces ahí sí estaríamos nuevamente en una situación lamentable, vergonzosa, en donde definitivamente va a haber un irrespeto a lo que manda la Constitución
Y ahí sí vamos a entrar en una situación difícil. Estamos en el deber de recobrar el Estado de Derecho y la única manera es poniendo una Corte Suprema de Justicia representativa, con hombres y mujeres honestos, sin tacha, y que verdaderamente vayan a impartir justicia y que estén alejados de los intereses particulares de un determinado partido político. Si bien es cierto, todos tienen una pertenencia probablemente, pero que obviamente sean las más justas, las personas más justas, para evitar que eso parcialice hacia uno u otro interés partidario y no el interés de la nación. Ok, ayer el coordinador de Libre y asesor del gobierno, Manuel Zelaya, garantizó que el partido no ha convocado a los colectivos para que vayan a intimidar y presionar el día de la sesión a los diputados. Le tomamos la palabra, expresidente. Y aquí tenemos sus declaraciones guardaditas. Y vamos a repetir el BTR que divulgamos ayer en el noticiero estelar de Honduras TN5. Y ojalá que así sea. Esto más, prohíban, activen a la Fuerza Armada para que hagan un cordón alrededor del Congreso y no permitan unas 2 cuadras alrededor del Congreso movilizaciones de colectivos de ningún partido o activistas de ningún partido, para que la gente en el Congreso se sienta con la libertad y la seguridad de elegir plenamente sin la intimidación de nadie. Ahora, yo les voy a plantear algo, porque lo menos que intento demostrar aquí es ingenuidad. Ayer un miembro de la Junta Nominadora instaba a los diputados con conflictos de interés, porque hay ahí demandas en los tribunales contra diputados, que se autoexcluyeran de participar en ese debate, porque seguramente van a buscar votar por gente que ellos crean que en un determinado momento, siendo magistrados, les pueden ayudar en las causas judiciales que tienen ahí. Y decía el miembro representante de la Corte Suprema en la Junta Nominadora, el abogado Padilla: por favor, diputados con conflictos de interés, exclúyanse, autoexclúyanse, para que no prime los intereses de ustedes en la elección de un magistrado solo por creer que los puede ayudar. Renato, eso se llama ética. Eso es entonces, ética y es algo personal. Si el diputado sabe que tiene eso, su ética no le permitiría presentarse ese día a la votación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el Partido Nacional, como en el Partido Liberal, hay influyentes dirigentes que tienen objetivos claros, económicos, causas judiciales, que si no encuentran, porque no sé cómo se van a repartir también los magistrados, no sé si será 8-4-3, 5-5-5, 7 más 5-11, 7-5-4. Parece sistema táctico de fútbol esto. Uno no sabe. El problema es que como esta vez todos estamos confiando que la Junta Nominadora presentará un listado no necesariamente acorde con los intereses de influyentes dirigentes y diputados del Partido Nacional y Liberal, posiblemente los liberales o los nacionalistas no encuentren entre esa lista gente afín plenamente a sus intereses. Pero no es que dejado a Libre por un lado. Si todos sabemos que hay dirigentes de Libre que tienen objetivos políticos claros y necesitan tener una mayoría en la Corte Suprema y una sala constitucional controlada. Correcto. Y entonces van a buscar gente plenamente afín. Y si no la encuentran en ese listado, decía Julieta Castellanos, si sucede que se saltan la lista, es que los 3 partidos políticos se pusieron de acuerdo. Entonces, la respuesta después de la pausa. Por alusión, por la mención específica del Partido Nacional. Después de la pausa. Por supuesto.
Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Continuamos dándole lectura a algunos de sus mensajes. Pienso que debemos de ser optimistas, que se logrará una nueva corte, tal vez no perfecta, pero mejor que la que tenemos. Ya hay una premisa importante por parte del Congreso Nacional, que se respetará el listado de la Junta Nominadora. Así que mal hace la especulación al respecto. Continuamos dando lectura. Buenos días, esta Junta Nominadora nada más es parte del protocolo. Al final tendremos una Corte Suprema de Justicia con afines políticos impuesta por la clase política para que le siga encubriendo sus picardías. Muy buenos días. Les saludo nuevamente desde Nicaragua. Deseo manifestarles lo siguiente: ¿cómo es posible que el Congreso Nacional de Honduras va a elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia de Honduras si la Junta Directiva de dicho Congreso es nula? ¿Por qué no fue electa conforme manda el Congreso Nacional de Honduras? Así como han derogado y aprobado leyes, eligieron al PGR y su PGR sin ser una junta directiva legal. Además, hay diputados ahí que están condenados, por ende no pueden ejercer ese digno cargo de padre de la patria. Pregúnteselo, Renato, pregúnteselo a sus panelistas. Es que lo hemos dicho. Si Libre no tiene la voluntad y Redondo no tienen la voluntad de hacer lo que les pide la oposición, aunque quede la misma junta directiva, el mismo presidente, de proceder a legalizar a Redondo, si hay varios amparos en la Sala Constitucional, ¿y por qué la Corte actual no lo resuelve? La Sala de lo Constitucional. Sí, la Sala Constitucional, ¿por qué no lo resuelve? No, es correcto. Y sí, como lo plantea el CNA, que para mí es una institución de alta credibilidad, ¿por qué no se discute esto en una convocatoria realmente a notables y que ellos digan cuál es el procedimiento para que la Junta Directiva se legalice? Para que se plantee realmente qué hacer. Para que ya no se esté en esta discusión, porque esa discusión le crea conflicto al Congreso Nacional, aunque no lo queramos ver así. Para mí, ahí hubo una intención de asalto a algún poder del Estado. Y no me extrañaría hasta que hubo confabulación para que estemos nosotros envueltos en esta situación y que después se juegue con esa falta de legalidad para venir y decir que la Corte Suprema tampoco es legal. Renato, miren, en este país estamos en un narcoestado. Estamos en un país ¿Todavía? En donde... Sí, ya no se fue... No, pero las estructuras están intactas. Las estructuras están intactas. Entonces, realmente, yo diría que busquemos a las personas, así como buscamos gente para la nominadora, busquemos a gente honesta o instituciones de credibilidad. No se puede, que ¿sabe por qué? Porque revisen cuando hay conflictos entre poderes, ya está legislado. Sí, exacto. Corresponde a la Sala de lo Constitucional. Si usted trae notables, más bien va a enredar. Pero para que esas instancias revisen claro. No, pero es lo que le digo. Se apeguen a un procedimiento. Nosotros seguimos discutiendo lo que la ley ya lo dice. No tenemos que salirnos de eso. Ya es la Sala de lo Constitucional. Que la crítica debe ser que para qué sirve la Sala Constitucional si tiene temor resolver temas como este. Uno no entiende. Sí, yo voy a dar a usted. Así brevemente para que esto no nos consume el tiempo. Mire, no necesitamos una junta de notables. En un Estado de Derecho, el segundo elemento del Estado de Derecho es la separación de poderes. Así es. Y aunque nosotros en el Congreso Nacional unos digan que es ilegal, el otro diga nosotros creemos que es legal, pues en un Estado de Derecho ya le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y específicamente a la Sala Constitucional decidir, porque están presentados los recursos de amparo. Yo digo que afortunadamente estamos a una semana de elegir una nueva Corte Suprema de Justicia y yo le aseguro que la nueva Corte Suprema de Justicia va a resolver esos amparos y va a determinar la legalidad o la ilegalidad de la Junta Directiva. ¿Por qué no lo hace esta abogado? Primero, decir que el que alguien no cumpla con una función, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que debía ya haber resuelto esos recursos, el que alguien no cumpla con una función no significa que legaliza lo que alguien más está haciendo incorrectamente. El hecho de que la policía de tránsito no lo detenga no significa que sea legal que usted vaya a alta velocidad.
sigue siendo ilegal. En este caso, la Junta Directiva del Congreso Nacional sigue siendo ilegal. Y yo más bien diría, no es que se intentó asaltar el Congreso Nacional hace un año, se materializó un asalto cuando no se permitió que diputados que no queríamos votar como el oficialismo decía, ingresáramos al Congreso. No nos permitieron ingresar, las turbas no nos permitieron ingresar. Entonces eso se materializó. Sin embargo, yo ahora le voy a decir, está en manos de quienes en este momento están ilegalmente dirigiendo el Congreso Nacional el poder realizar una votación y legalizarse y terminar con esta bulla, pero no lo quieren hacer. Ahora, si van a esperar a tener una corte nueva para poder definir eso, ya ponen en riesgo a la misma corte. Esa es una opinión que muchos... Pero ¿por qué no lo define esta corte? 12 años han tenido, 4 años, bueno, no lo han decidido. ¿Por qué no lo define esta corte o lo resuelve? Perdón, aquí el abogado Barrios acaba de decir, 12 años han tenido. No es cierto, no hemos tenido 12 años. Esto fue hace un año. Bueno, pero... Esto fue hace un año. Y, aparte de ello, no nos corresponde a ninguno de los 5 que estamos aquí el poder definir esa respuesta. Esa respuesta solo la pueden dar quienes están en la sala de lo constitucional. Pero eso no puede justificar de ninguna manera el hecho de que quienes están en este momento se les han ofrecido los votos, se les ha dicho que siempre se va a ratificar que sean ellos, pero que cumplan con ese pasito. Estamos en un Estado de Derecho. Este es un conflicto y los conflictos así lo resuelve el Poder Judicial. ¿Por qué no lo resuelve? El Estado tiene que seguir. ¿Y quién de los que estamos aquí puede dar esa respuesta de por qué no resuelven? Ninguno de nosotros. Entonces, porque no lo haya resuelto la Corte Suprema de Justicia, estaríamos sin Congreso porque según ustedes es ilegal. Es un riesgo. Esto tiene que seguir adelante. No, es ilegal la Junta Directiva, el Congreso no, correcto, lo rectifico. Pero es un riesgo de que más adelante alguien que se sienta afectado por una decisión de la nueva Corte Suprema de Justicia vaya a alegar que no es correcto porque no es legal, porque quienes lo juramentaron, porque quienes dirigieron el proceso estaban actuando en ilegalidad. En ese momento yo le voy a echar la culpa a esta sala constitucional. Y le podemos echar la culpa. Responsabilidad de ellos resolver este conflicto. Y le podemos echar la culpa juntos, licenciado, pero eso no va a quitar el riesgo en el que se mete nuestro país solamente por una decisión que se puede tomar perfectamente porque las condiciones están dadas en el Congreso Nacional para que se legalicen y no lo hacen. Eso por un lado, pero por otro yo tengo que aclarar también la posición de mi partido en este momento. No, ya lo voy a aclarar. Solo vamos a terminar con nuestra sección, que está patrocinada. Muy bien, pero sigo. Adelante, Luz. Con gusto. Gracias, continuamos dando lectura. Buenos días, no inspira confianza de ninguna manera, pues a la vista está la ilegalidad de la Junta Directiva. Seguramente la juez que juramentó a la presidenta está lista para hacerlo con la nueva Corte. Ya se asaltó la presidencia del Congreso, ahora será la Corte Suprema. Parece ser que todos los diputados están de acuerdo de que vivamos en desorden. Continuamos dando lectura. Buen día al equipo de Frente a Frente. En relación a la pregunta, hay un grupo medianamente de diputados confiables, profesionales y... Para arreglar aquí. Bueno. Ya se arregló. Ya se arregló. Muy bien. Ok, en relación a la pregunta, hay un grupo medianamente de diputados confiables, profesionales y muy beligerantes, diputados del Partido Nacional. Nadie puede llevar una máscara durante mucho tiempo. Las cosas fingidas siempre vuelven a su estado natural. Recuerde continuar enviando sus mensajes a través de WhatsApp 9773-6065. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. No soy pesimista por lo que voy a decir. Yo confío que las cosas se hagan conforme a la ley el 25 de enero. Pero que hay intereses de todo tipo en los partidos que están negociando la Corte. Liberal, nacional y libre. Ni que fuera tonto para no decirlo. Claro que sí los hay. Y conociendo a nuestra clase política, advertimos que si en esa lista que enviará la Junta Nominadora, en función de la repartición que hagan, algún partido o varios partidos no encuentran suficientemente gente leal a sus intereses particulares o partidarios, van a intentar saltarse la lista. Nos dice el diputado Barrios que garantiza que no. Pero como en Honduras hemos visto cosas peores, desde ya advertimos la posibilidad de este escenario para que tengan miedo los que están pensando en saltarse la lista y violentar la ley. Después de la pausa,
el primero que quiere intervenir porque había pedido la alusión. Está molesto por lo que estamos diciendo es Nelson Márquez y él tendrá la palabra. El por qué esa percepción de la gente de que se pudieran saltar la lista, por lo que decíamos anteriormente. Nelson Márquez. Muy bien, primero decir que el Partido Nacional, la bancada del Partido Nacional es quien decide en el Congreso la postura de nosotros como diputados. Y los 43 estamos claros de que no vamos a permitir que ninguna persona fuera del listado que envíe, que puede ser mínimo 45, y ahí tenemos que estar claros. La Junta Nominadora puede decidir si mandar 60, y ese no es problema, eso está o los 81 si quiere. ¿Sí? Enmarcado en ley está esa parte, pero fuera de quienes han seguido el proceso y de quienes envíe la Junta Nominadora, el Partido Nacional no lo va a permitir, número uno. Número dos, nosotros como bancada del Partido Nacional estamos claros en un punto. Vamos a discutir el tiempo que tengamos que discutir a lo interno de la bancada para salir con una postura uniforme de los 43 diputados. Eso lo hemos hablado puntualmente. ¿Por qué en este momento existen dudas? Por las actuaciones que ha tenido, más allá de lo que ya hablamos de la legalidad, hay otras actuaciones que desafortunadamente provocan que existan esas dudas. Le voy a poner un ejemplo. En la discusión hace poquito del presupuesto general de la República, yo vi casos, por ejemplo, en donde una diputada o varios diputados de mi bancada, pero también diputados de otras bancadas como del PSH, se levantaron un momentito literalmente para ir al baño y fueron y le quitaron la tarjeta porque en ese momento convenía que no votaran. Vi casos peores aún, en donde en la discusión del presupuesto en algún momento, fíjense que ni siquiera se ocupaban los votos en ese momento, pero fueron a quitarle la tarjeta a una diputada que estaba sentada en su curul solamente para ponerle la tarjeta a alguien de la misma bancada, debo reconocer, pero que sí estaba en la condición de votar a favor en ese momento del capítulo en el PSH. Sí. Y fue un abuso total. Sí. Y nosotros mismos lo condenamos. ¿Y qué clase de diputada es que no denunció? Sí denunció. Lo denunció, claro lo denunció totalmente. Lo es que ha sido reiterado a la diputada Claudia Ramírez y a la diputada Kenia. Le han quitado su tarjeta para poner a alguien que iba a votar a favor de la... Y ahí ha habido una influencia directa en eso de Luis Redondo. Y no hay un reglamento que sancione eso, que tipifique eso como delito ahí. Es que la ley orgánica le permite hacer esos abusos. Bueno, Shirley, no me prometiste a mí aquí a Honduras que iban a cambiar esa ley. Esa ley que permite tanta discrecionalidad y absurdo de la presidencia del Congreso. Solo permitimos que yo creo que este momento es para recordárselo a Shirley Arriaga. Shirley, usted nos prometió aquí que lo primero que haría la bancada suya en el Congreso sería reformar, ¿cómo se llama? La ley orgánica. La ley orgánica siempre, así se llama. El reglamento interno. Lo prometió también. Lo prometió Redondo y por lo menos 2, 3 diputados, que en este momento no recuerdo, de libre lo prometieron aquí donde están sentados ustedes. No he visto que esa promesa la hayan cumplido y se los advertí. Que cuando están en oposición prometen reformar esa ley. Cuando ya están en el poder, ni se acuerdan de eso. Pero mire, Renato, fue mal empleado ese recurso. Si usted revisa realmente el recurso, tampoco es que lo autoriza a que él discrecionalmente le quite o le ponga la tarjeta de nadie. Está amparándose y malinterpretando una ley. Y que me diga el doctor Barrios si lo que yo estoy diciendo es cierto o no. Él está aplicando la ley a su antojo y a su beneficio. Pero no es así la cosa tampoco. Está abusando de esa ley, de eso que supuestamente a su interpretación le permite hacer eso. Y eso no está permitido. Pero a Nelson Márquez hay que decirle que en su partido hay diputados actuales con conflictos de interés. Mire, si y que en un momento determinado se pueden poner de acuerdo con los otros 2 partidos. No sé si va a participar en la negociación el Partido Salvador de Honduras. Mira, yo te apoyo con estos candidatos a magistrados si tú me apoyas con estos que yo quiero poner. Mire, sí hay conflictos de interés de diputados en su partido. Si ha habido un principio dentro del Partido Nacional es que alguien que en algún momento sea cuestionado por alguna de sus actuaciones se presente ante las autoridades pertinentes para poder
demostrar su inocencia y así se ha hecho siempre, más allá de que hayan existido acusaciones. No ha sucedido lo mismo en otros partidos. Reformaron leyes, diputados de su partido, conjuntamente con diputados de Marlon en el Congreso pasado y también de Ramón Barrios, para que esos expedientes estuvieran siendo investigados 3 años por el Tribunal Superior de Cuentas y solo después de 3 años, si las conclusiones eran estas, iban a pasar al Ministerio Público. Claro que tienen conflictos de interés. Pero ahora permítame, licenciado, porque yo creo que debo explicarle. Y del caso Pandaro. Y del caso Permítame porque debo explicarle. Y pueden enumerar todos los casos que han sido de conocimiento público, pero lo que sí es cierto es que en ningún momento se dijo que no se investigara la actuación. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior de Cuentas debe investigar. Pero le voy a poner un ejemplo en donde se anuló la investigación. En el 04-2022, el más grande pacto de impunidad en la historia de Honduras, ahí no se dijo que el Tribunal Superior de Cuentas investigara. De lo que usted me está hablando es que se mandó a que fuera el Tribunal Superior de Cuentas quien investigara. Pero en el 04-2022, y permítame concluir, en el 04-2022 se dice que nadie investigue porque eso se tiene que ir al baúl del olvido y se tiene que enterrar en lo más profundo del mar para que nunca nadie investigue. Eso también es un problema. Y quienes votaron por eso, pues escúcheme bien, quienes votaron por ese 04-2022 estaban en un claro conflicto de interés porque ellos mismos se autoperdonaron. Entonces, ahí se mandó a que nunca se investigara. Sin embargo, volviendo al punto, si en este momento uno de mis compañeros diputados, y lo hemos hablado también, tuviera algún caso en el que aún esté siendo investigado y no haya demostrado todavía su inocencia o no le han demostrado su culpabilidad, en este momento es parte de lo que hemos hablado y es parte de la ética. Un diputado que esté cuestionado en este momento no deberá participar, pero ahí están los suplentes. Es que con la salvedad que quien establece qué suplente va a sustituir a un diputado propietario de una bancada es la misma bancada a través del jefe de bancada. Bueno, esa no es potestad de quien dirige en este momento ilegalmente el Congreso Nacional. Esa es potestad del jefe de bancada. En el caso del PSH, ¿quién tenía que haberlo hecho? Con todo respeto, si Tomasito hubiera sido quien da la instrucción de que salga un suplente para que entre otro, tiene la posibilidad de hacerlo. No es correcto tampoco que lo haga de esa manera, pero tiene la posibilidad de hacerlo. Pero como la forma en que lo hicieron ese día no es definitivamente correcto. Pero hay casos en el Congreso de diputados actuales que en el pasado Congreso mandaron a hibernar algunos casos y causas judiciales con esas reformas justamente para protegerse. Y lo que nos preocupa ahora es que sigan con esa actitud, pero aún buscando gente afín. Pero aún en la hibernación le da vida. Lo otro le dio muerte total a la investigación con el 04-2022. Bueno, fue muerte total. La hibernación por lo menos le permite investigar. Pero este otro ni siquiera le da chance de investigar. Entonces, vamos de extremos a extremos. ¿Por qué? Porque lo que algunos han criticado, que decían que era malo, lo multiplicaron y lo dejaron todavía. Pero usted sabe la lógica. Totalmente. Hibernar por mientras viene la elección de otra corte, dijeron los nacionalistas, y ahí sí vamos a meter gente totalmente afín para que nos libere. Ahora, pero yo no solo estoy hablando del Partido Nacional. Yo estoy hablando de todos los partidos que tienen conflictos de interés. Unos por causas judiciales y otros por objetivos políticos. Ahora, te digo algo. Que una vez que estuve en un frente a frente, tú lo mencionabas, que la CICI había pedido para poder establecer en Honduras, uno era derogar el fondo departamental y el otro era derogar el pacto de impunidad que tú mencionaste. O sea, son dos leyes que se han aprobado en el Congreso que la CICI para establecerse a Honduras dijo que había que derogarla. O sea que ese es otro reto que vamos a tener. Y yo sí quiero decirte, Renato, que he sido en contra de ese fondo departamental. Lo señalé el 2006, ese fondo departamental fue una ley que mandó el expresidente Manuel Zelaya Rosales al Congreso Nacional. Desde que fui a dar mi opinión, les dije eso a los diputados, los va a poner en una situación de vulnerabilidad, de descrédito, y me opuse desde el 2006 y me he opuesto toda la vida. Y cayeron en la trampa. Hay 750 diputados investigados por ese tema. Yo por eso le he dicho, el diputado no tiene atribuciones de manejar. Tú sabes que en el Partido Liberal, tú sabes que en tu partido, no, y en el Partido Liberal, que es el mío también, y para qué negarlo. El partido del pueblo, el partido de la gente. Pero tú sabes que en el Partido Liberal también hay dirigentes o diputados con conflictos de intereses. Claro.
Claro. por casos pendientes de resolver. Pero a nivel de la justicia. es su ética personal, Renato, es algo inherente a la persona. Ahí la gente... Ahí mira, la duda... sucede en las corporaciones. Fíjate que en las corporaciones municipales, cuando un regidor, por ejemplo, tiene un conflicto de interés, entonces él dice, mire, yo no puedo votar porque tengo un conflicto personal, es un pariente mío que está solicitando, se excusa y no vota. Es algo ético y personal. Sí. Pero ahí la duda de que si esos intereses personales priman, van a buscar gente muy afín. Y si no la encuentran en el listado, se van a poner de acuerdo, porque ¿quién me puede negar a mí que en Libre hay dirigentes que le hicieron una promesa a la gente, constituyente y una nueva constitución? Sí. Y que hay gente que quiere hacer desaparecer de la Constitución aquel artículo que prohíbe la reelección presidencial. Y logrando la Corte Libre no necesita constituyente, entonces, puede expulsar de la Constitución cualquier artículo. Entonces necesitan diputados bien afines, y si no los encuentran... No, magistrados. Perdón, magistrados. Si no los encuentran, la preocupación, don Ramón, y es preocupación válida, es que se pongan de acuerdo, porque todos tienen algún problema en saltarse la lista de la Junta Nominadora. Pero mire, no hay que satanizar. La Asamblea Nacional Constituyente, yo soy profesor de Derecho Constitucional, es una figura del derecho constitucional. O sea, la figura de la Asamblea Nacional Constituyente es una figura del derecho constitucional, una figura del Estado de Derecho. De acuerdo. O sea, eso no hay que satanizarlo. En algún momento, yo le explico a mis alumnos que la última vez que hubo una Asamblea Nacional Constituyente fue en 1982. ¿Cuántos años han pasado? 40 años. 42. 42. 40. Bueno, 40. El 82% de la población hondureña es menor de 42 años. Es decir, que la mayoría de la población hondureña no votó o no representa los intereses del principal pacto social de este momento. Sí. Que es la Constitución de la República. Ahora solo le quiero aclarar algo. Yo solamente quiero aclarar esto. Es que pareciera que hablar de la Asamblea Nacional Constituyente es malo. No. Si se hace de acuerdo. ¿Cuál es el problema si todo es reformable en la Constitución? Exactamente. Los pétreos. La reelección es ilegal y ustedes la permitieron a través de esa Corte. Le doy la respuesta, doctora, ya que lo pregunta. Y ya sabemos los artículos pétreos. Exacto. ¿Qué es lo que les interesa entonces? Reformar los artículos pétreos, específicamente la Constitución, hacer que no sea prohibitivo para quienes han que tienen el impedimento que tiene la familia Zelaya de reelegirse. Para hacerlo más claro. Usted me hizo una pregunta, yo le contesto. Y no solo Mel. Okay. Mel y la familia Zelaya. Okay. El hijo que no podría hacerlo porque es el hijo de la presidenta en este momento. Ninguno de sus hijos puede ser candidato. Entonces, ¿cuál es el interés personal? Porque no es de país. Personal. De reformar la Constitución. Es ese, porque todo es reformable en la Constitución. ¿Qué es lo que van a cambiar que no se pueda allá? Porque no hemos reformado, porque no hemos hecho una Constitución realmente apegada al Estado, a retornar al Estado de Derecho. Yo le contesto. Entonces, ese es el problema. Bueno, yo le contesto. Mire, si fue quienes dieron el golpe de Estado, que rompieron el orden constitucional contra el presidente Zelaya. No fue el presidente Zelaya que rompió el orden constitucional. O sea, esto hay que decirlo primero. No, pues sí. Es decir, primero. Luego, lo puede negar. Exacto. Luego, no fue el Partido Libertad y Refundación que violó un artículo pétreo. Fue el Partido Nacional y Juan Orlando Hernández que violó la Constitución y, junto con la Corte Suprema, violaron la Constitución para que se eligiera un presidente que no se podía elegir porque es un artículo pétreo. Correcto. Y tercero, se incorporó en el año 2010 dos figuras constitucionales que a mí me gustan, que es el plebiscito y el referendo, que es preguntarle a la ciudadanía, precisamente. Artículo 5 Constitución. Correcto, don. ¿Cuántas veces le hemos preguntado directamente a la ciudadanía en 10 años desde que se aprobó? Ni una vez. Sí. Nunca. Nunca. ¿Eso debió hacer, Jo? Eso debió haber sido, exacto. Entonces, hay caminos constitucionales, hay caminos que la Constitución de la República establece. La consulta a través del plebiscito y el referendo es uno, una Asamblea Nacional Constituyente es otro, la reforma de la Constitución de la República, excepto los que no se pueden reformar. Los pétreos. Los pétreos. Entonces tenemos tres figuras que nosotros, que somos legisladores, perfectamente podemos utilizar. El Partido Libertad y Refundación, y yo quiero dejar claro,
es respetuoso de la Constitución. Están estas tres figuras y cualquiera de las tres figuras se pueden utilizar para preguntarle directamente a la ciudadanía. Entonces el interés que más impulsa a Libre en este momento de la nueva Corte Suprema es retornar de Justicia, al Estado de Derecho. No, permítame, licenciado. No, pero le contesto la pregunta. El interés de Libre es retornar al Estado de Derecho, del Estado de Derecho que se rompió con el golpe de Estado, del Estado de Derecho que se rompió cuando el Partido Nacional, a través de Juan Orlando Hernández, incumplió un artículo petro reeligiéndose ilegalmente. Entonces el interés de Libre por tener una nueva Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo que he escuchado, no es realmente que haya un respeto a la elección, sino más bien tener quien les pueda decir que tienen razón en todo lo que han venido discutiendo durante este tiempo, más decirles que sí es correcto que tengan una junta directiva ilegal, que sí es correcto que el 04-2022, el mayor pacto de impunidad en la historia de nuestro país, es correcto también porque todos los argumentos que ellos presentan, que les digan en todo que tienen razón. No, no puede ser por ahí la situación. Y que van a seguir con la perorata de todos estos últimos años, que cada vez que se les dice de por qué no están haciendo correctamente algo que tiene que ver con lo social y que probablemente no nos ajustaría este programa para poder decir todo el desastre que han hecho en un año, pero que desde ahí les digan que sí tienen la razón, no puede ser pero por ahí. Pero no hay que mentirle, diputado Márquez, Mire, afortunadamente el Partido Libertad y Refundación... Pero no estoy mintiendo al decir que en un año tienen un desastre. Pero es que no solo es una mentira votos. decir que en un año tienen un desastre. Es una realidad que todo el pueblo hondureño ha visto, que en un año tienen un desastre impresionante. Afortunadamente, el próximo 25, necesitamos ponernos de acuerdo. Claro. El Partido Liberal, el Partido Nacional, su partido, el Partido Salvador de Honduras, los compañeros de la democracia, o el compañero de la democracia y la compañera del PAC. Afortunadamente, el pueblo hondureño, sabiamente, y por supuestamente nosotros, no nos dio la mayoría a ninguno de nosotros. Para que y tenemos acuerdo. para eso. Y yo creo que lo mejor del programa de hoy es mandarle un mensaje al pueblo hondureño que tenemos la madurez política, el 25, de sentarnos nosotros cuatro, junto con los otros dos compañeros, representativamente, para elegir una nueva corte, Renato, del listado que mande la Junta Nominadora. Ahí estamos de acuerdo. Ese es el mensaje. Y miren, estamos de acuerdo. Tenemos la oportunidad de que todos esos mensajes que manda el pueblo hondureño a través de las redes sociales, de decirles, este Congreso es diferente y vamos a... Por lo menos lo que tiene que ver con la elección de la Corte Suprema de Justicia. Pero es un principio. Yo no objeto a esa expresión del diputado Barrios, pero sí la pongo en duda. Si este Congreso, si estos diputados han alcanzado madurez política. El gran reto, el 25, ahí está. Por eso le digo, entonces, pueden ponerse de acuerdo para negociar, saltarse la lista, o de acuerdo para respetar la lista. La lista, Renato, eso, mira, ahora te voy a decir indistintamente de los factores que hemos mencionado. Fíjate que la Junta Nominadora, es lo que nosotros queremos, todos los hondureños deseamos eso. Prácticamente nos dio a nosotros la solución al gran conflicto que se pudo haber dado en el Congreso. Tomaron decisiones valientes que nadie esperaba que se tomaran. ¿Sí? Y eso nos van a mandar una lista corta que después nosotros, porque mira, si esos 45 hombres y mujeres que ellos van a mandar, que son lo mínimo que pueden mandar, es de la mejor gente de Honduras, yo no tengo problema en escoger 15 de los 45. De los 45, no tengo ningún problema. Exacto. Ahora, el problema es que esa lista viniera contaminada. Eso sí sería un gran conflicto, ¿verdad? Sí, pero nadie cuestiona. Pero ahora te voy a decir, ellos nos facilitaron el trabajo. Totalmente, y qué bien lo hicieron. O sea, yo me siento muy contento de que el Partido Liberal apostó por esa ley. Por esa ley, sí. Ahora, va a estar en manos nuestras. La gente dice, ay, es que no van a negociar. No, es que no hay forma que logremos elegir la Corte si no hablamos, pero el diálogo tiene que ser entre los 128 diputados propietarios y suplentes. O sea, yo estoy de acuerdo que las autoridades de los partidos se pongan a dialogar y lo hagan, pero la responsabilidad recae en nosotros. Hay que dialogar porque en primera instancia el esfuerzo va dirigido a tener la posibilidad de elegir vía moción. Esa es la primera posibilidad, que así ya... El listado completo. Exactamente, que se establezca un listado, que se sienten las partes, en este caso los jefes de bancada,
puedan sentarse, porque eso es lo correcto también, no con fuerzas externas, siendo totalmente honestos. Que los jefes de bancada puedan sentarse en representación de las bancadas, que esa información regrese a las bancadas y que podamos tener una lista de 15 directamente para votar, y ahí se ratifica a través de la presentación de una moción y se fue porque se alcanzó mayoría. Ese es un escenario. Ahora, no sé si el tiempo nos va a dar, y por eso es que el pueblo hondureño tampoco debe extrañarse si es que no conseguimos en la primera votación llegar a ese punto, porque es muy probable. Ya está legislado. Ya la Constitución ya está legislada la posibilidad de que se haga una segunda, una tercera, y las votaciones que sean necesarias. Es más, ya está establecido también que mientras eso sucede, que no debería ser mucho tiempo, debería ser un corto tiempo por el bien de Honduras, la actual Corte se mantiene en funciones. Así sucedió hace 7 años. Fue hasta el 11 de febrero. Fue hasta el 11 de febrero cuando tomó posesión la actual Corte, que ahí hay otro tema también, porque entonces el 11 de febrero debería tomar posesión la nueva Corte. Una de las principales democracias del continente, mancillada por Donald Trump. ¿Cuántas votaciones hizo el Congreso para elegir al presidente? 16. Y es normal. 16, hace varios días. Y debe convertirse en España para elegir algo normal. Ahora, ¿qué cosas tienen que discutir al momento de sentarse en una mesa? Ante el probable escenario de una segunda votación, ¿cuál va a ser la dinámica de esa votación? Porque se establece que se van a hacer votaciones, pero no se establece la dinámica específica. Hace 7 años se utilizó una, pero tampoco es ley que esa tiene que utilizarse nuevamente. Ahí puede haber un acuerdo para que, enmarcados en la Constitución, para que enmarcados en la ley orgánica, se establezca cuál es el mecanismo. Entonces, cuando el pueblo hondureño escucha que se tienen que sentar en la mesa de negociación, no es a negociar, a repartirse números. Eso no debe suceder. Lo que se tiene que hablar es, ok, vamos a hacer una segunda votación. Yo soy del concepto que si tenemos que llegar a una segunda votación, nosotros tenemos, si es cierto, la posibilidad de hacerlo secreto, porque nos da la posibilidad la Constitución de la República, pero yo prefiero hacerlo público. Correcto. Yo prefiero hacerlo público, es más, yo prefiero que desde mi curul me pregunten, diputado por el departamento de Intibucá, Nelson Javier Márquez Euseda, emita su voto, y desde ahí yo poder decir, yo voto por el abogado tal, abogado tal, abogada tal, y emitir públicamente y con voz cantada, así como lo hacen muchas personas en los pueblos al momento de votar. Entre los 45. Entre los 45. Tardaría mucho esa elección. No. Pero ya está legislado, eso sí está legislado. Se tarda más. Ya la segunda y la tercera y cuarta votación ya está legislada. Se tarda más. Como se debe hacer. Es decir, ahí no podemos inventar. Y es ahí individual. no podemos inventar porque ya está legislado. A partir de la segunda votación, licenciado, de la segunda votación, si no está legislado que es individual. Es individual, y se va votando individual. Entonces, secreto, así lo dice la ley. Secreto, pero yo puedo renunciar perfectamente a mi privilegio de hacerlo secreto. Y yo decido, es más, le digo aquí al pueblo hondureño, yo renuncio a mi privilegio de hacerlo secreto a partir de la segunda votación, si es que llegara a darse, para que exista transparencia. Y creo que los 128 diputados deberíamos renunciar a hacerlo secreto, deberíamos renunciar a no decirle al pueblo hondureño por quién exactamente estamos votando. Después y deberíamos hacerlo desde el curul. De esta expresión del diputado nacionalista Nelson Márquez, me atrevo a decir que es mejor partido el Nacional en la oposición que en el gobierno. Vamos a la pausa y volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Redes sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos, sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Vamos a darle lectura en este momento a sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN en Twitter. Marco Matamoros nos comparte: hola, buenos días, el Congreso actual y de todo el tiempo está en deuda con Honduras, dan vergüenza, lo único que hacen algunos es anclarse en el presupuesto del Estado y los temas de importancia para el pueblo no les importa, están en agenda. Eduardo Ulloa nos comparte: en relación a la pregunta, hay un grupo medianamente de diputados confiables, profesionales y muy beligerantes, diputados de Partido Nacional, nadie puede llevar una máscara durante mucho tiempo. Continuamos dando lectura a José Adalberto Caste, que nos comparte: tenemos gran incertidumbre con esto porque este gobierno le han echado la culpa de todo al anterior y ellos tienen en mente para gobernar al país de otra forma mejor
están usando el mismo modelo, entonces así no van a refundar nada, más bien están terminando de refundirnos. Raúl Trejo nos comparte, quiera Dios que al momento de elegir esos 15 magistrados se tome en cuenta su vida profesional y honestidad y no se personalice que porque una abogada no le apoyó en un caso de su privada, lo tomen como costumbre personalizando. Roberto Díaz nos comparte, creo que esta elección la han hecho mediática, todo porque no se confía en los políticos, pero no creo que el asunto no vaya más allá de que se pongan de acuerdo en los 15 nombres de la lista de la Junta Nominadora. Es posible que las bancadas negocien, pero todo dentro del marco legal. Gracias por enviar sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Diputado Márquez, así brevemente. Justamente por el comentario final del bloque anterior, yo quiero decirle, licenciado, y al pueblo hondureño, que nosotros le dijimos al pueblo hondureño que íbamos a realizar una oposición constructiva, que si algo estaba bien lo íbamos a apoyar y que si algo no estaba bien lo íbamos a denunciar. Y justamente eso es lo que estamos haciendo ahora siendo oposición. Estamos claros que desafortunadamente quienes están en el gobierno en este momento están haciendo mal las cosas. Y eso, por supuesto, nos da la posibilidad a nosotros que con un partido nacional totalmente renovado, con una nueva propuesta de partido, que es lo que el pueblo hondureño nos ha exigido, para que el Partido Nacional regrese al poder, que lo vamos a hacer dentro de 3 años, tenemos que renovarnos en pensamiento y tenemos que renovarnos en la forma de hacer las cosas. Pero que le quede de elección esto a Libre, porque le ha quedado elección al Partido Liberal y a todos los partidos políticos que llegan al poder. Que el discurso de los partidos y de sus simpatizantes, militantes y personas que han sido electas a cargo de elección popular mejora en la oposición que cuando está en el gobierno. Claro. ¿Y por qué mejora el discurso en la oposición? Porque cuando están en el poder se les olvidó de todo lo que prometieron. Pasando por esa reforma, Cherly Arriaga, de esa ley orgánica del Congreso. ¿Dónde está? Yo recuerdo a Mundo Orellana, que antes de ser diputado dijo aquí en una silla de estas de frente a frente: Renato, les prometo que vamos a reformar esa ley orgánica. No pudo. Luis Redondo lo pudo haber dicho, pero ya cuando alguien es presidente no quiere renunciar a la discrecionalidad. Es que es mejor y se controla mejor el Congreso con discrecionalidad y con esa ley que es una ley dictatorial. ¿Sabes cuándo eso no es democrática esa ley? ¿Sabes cuándo se podría cambiar esa ley? 6 meses antes de las elecciones generales, que no se sabe quién va a ganar ni quiénes va. Ahí se puede cambiar esa ley. Es más, pero te voy a decir algo más. Mira, para cerrar el capítulo con mi buen amigo el diputado Barrios, con lo de la constituyente, se ha comprobado estadísticamente e históricamente que los países que cambian sus constituciones entran en un ciclo de ingobernabilidad. Sí. Tú puedes ver, por ejemplo, Argentina, Ecuador. Saquemos ese gráfico que envió Marlon Lara, yo te mandé ahorita un gráfico que lo que yo estoy diciendo se comprueba con ese gráfico. ¿Qué países son los que están mejor? Los que no han cambiado su constitución, porque decía el abogado Barrios, la constitución nuestra data de 1982, es joven, es una constitución de 40 años. Mira, ahí está. ¿Quiénes están mejor? Los países que nunca o han cambiado su constitución una vez son los países más desarrollados del mundo. Y los que la pasan cambiando, que es el cuadro que está ahí en morado, son los países más pobres. Ahora yo le doy una respuesta. Estados Unidos, ¿cuántas veces se ha dado golpe de Estado en Estados Unidos? O sea, es que desde el punto de vista constitucional no es el hecho de cambiar la Constitución, diputado Marlon Lara, es cuántas veces se ha roto el orden constitucional. La constituyente siempre se da, y así lo establece la Constitución de la República, cada vez que se rompe el orden constitucional, usted rompe el contrato social. Se puede romper, si yo le compro, si le vendo un carro a Renato, el contrato, y él no me paga, ¿qué pasa con ese contrato si lo rompo? ¿Es válido? No. Sí. ¿Le podemos poner tape? No. ¿Qué tenemos que hacer? Un nuevo contrato. Pues igual pasa con la Constitución de la República, porque la Constitución de la República es la voluntad de todos los ciudadanos, de todos los soberanos. Si todos los soberanos dijimos que nadie podía ser presidente 2 veces y alguien lo fue, se rompió el orden constitucional.
porque se violó la voluntad del soberano. ¿Cómo se restituye ese contrato social? Solo hay otra manera, mediante una constituyente, para restaurar ese orden constitucional. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted estadísticamente eso, pero es que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones, con que las instituciones... Era fácil. Fíjate que si el presidente Juan Orlando quería volver a ser presidente de la República, tenía la vía, porque ya estaba lo que establecía la Constitución, de preguntarnos a nosotros. Ahí está la reforma. Sí, ya estaba la reforma. Ahí está la vía. Pero lo que dice es que tuvo que haber convocado a un plebiscito para poder para preguntar al pueblo. Pero nunca lo quisieron hacer. ¿Sabes por qué no lo quisieron hacer? Porque el pueblo estaba en contra. Iba a decir que no, bueno. No lo quisieron hacer, o sea... Lo que sí hay que hacer, abogado, nosotros, por ejemplo, en el caso de lo que sucedió en los eventos del 2009, el golpe de Estado. Es regular legalmente, porque ahorita en Perú hubo un caso similar. Y los poderes sustituyeron al presidente y hay una presidenta que está fungiendo, pero tienen un mecanismo legal, es lo que nosotros no tenemos y ni siquiera trabajamos en eso. Eso es algo que debe ser en agenda. Porque, ¿qué sucede? Un presidente que quiere empecinarse en convocar a una constituyente y no tiene las condiciones para hacerlo, entonces va a hacer lo mismo que hizo el expresidente Zelaya, llevar al país a donde lo llevó. Entonces ya se sale con el pretexto que fue un golpe de Estado. No, yo creo que nosotros... No, pero no fue como un golpe de Estado. No, pero ¿qué sucedió en aquel momento? Recuérdese. Fuimos a elecciones internas, se eligió un candidato del Partido Liberal, el presidente Zelaya no respetó ese mandato del partido, quiso imponer una consulta ilegal, porque no era una consulta legal, él quiso hacer las cosas a su manera, y el Partido Liberal tuvo la valentía, que si hubiera tenido esa valentía el Partido Nacional, no estuviéramos en ese lío. No, yo romper el Partido Liberal tuvo la valentía desde el Congreso Nacional de oponérsele a un presidente a hacer lo que quería. Que él debió haber sido puesto preso. Yo le he preguntado a los del Partido Nacional. No son, yo no le hablo, yo no le digo valentía, sino que un tribunal de justicia decidiera qué hacer. Pero hay que tener una ley para eso. Pero hay que tener una ley. Ahora, ¿por qué entonces, si nosotros estamos hablando, entonces por qué oponerse a la legalización realmente o la revisión de lo que está pasando igual con la Junta Directiva del Congreso Nacional? Es lo mismo. ¿Y cuánto nos va a costar una constituyente al pueblo hondureño? ¿Qué le va a cambiar en la realidad del pueblo hondureño, que lo que le importa es comer, tener trabajo, tener salud? ¿Qué le va a resolver? Nada. No, pero entonces, es que las constituyentes lo que hacen es hacer, y yo siempre lo digo. ¿Para qué? Una constituyente lo único que hace es hacer una constitución de la República, pero un nuevo pacto social no resuelve los problemas estructurales del país. Sí, estoy de acuerdo. Y ojo con otra cosa. Es el de Chile. Y ojo con otra cosa. No, pero lo estoy diciendo. Porque la gente dijo, esa no es la constitución que nosotros pedíamos. Claro, exacto. Ahora, yo le voy a decir algo. ¿Sabe cuál es el problema en este momento? El problema es que la percepción, no digo general, porque hay gente de libre que cree de otra manera. La percepción es que se quiere una constituyente y elaborar una nueva constitución para un objetivo para un objetivo único, que es eliminar el artículo que impide la reelección presidencial. Ese es el problema. Libre tendría que convencer a Honduras que quiere un nuevo contrato social para bienestar, y no suprimir ese para generar igualdad, para generar prosperidad económica. Pero afortunadamente no se puede convocar. Pero la gente cree. No se puede convocar constituyentes desde el Poder Ejecutivo. O sea, a ver, yo quiero explicar esto para que quede claro. No es que el presidente, la presidenta de la República, convoco a una... Eso no puede pasar, eso no lo permite la Constitución de la República. Lo aclaro esto primero. Pero ¿quién manda en el Congreso? Ahora, el hermano de Mel, Carlos. Lo que puede hacer el Congreso Nacional, y yo como profesor de Derecho abogo por eso. Lo que sí podemos hacer desde el Congreso Nacional o iniciativa del Poder Ejecutivo, poner los mecanismos de participación ciudadana. Ya está, la reforma del artículo 5, entonces, entonces preguntémosle a la ciudadanía
sobre cambios estructurales. En un año libre le ha dedicado demasiado tiempo a estar pensando en cómo crear el ambiente para una constituyente que no tiene ambiente en nuestro país y han descuidado las cosas elementales. Por estar pensando en constituyente, han descuidado las cosas elementales, medicinas en los hospitales, el sistema de protección social, los frijoles más caros en la historia de nuestro país, no hay huevos y la gente tiene que los procedimientos que dice la Constitución convocan a una consulta, están en todo el derecho. Lo pueden hacer, pero eso no es lo más importante para el pueblo hondureño en este momento. Pero no han convocado. Renato, ¿y querés que te advierta algo? Que te voy a advertir algo. Mira, si Libre hiciera eso, hasta ahí llega su gobierno, porque el resultado de la gente en las urnas va a ser en contra de eso. Entonces te digo, pierden legitimidad. No convocan a la consulta. No convocan a la consulta o no la han convocado. ¿Sabes por qué? Porque en este momento saben que los índices de popularidad han bajado y que no ganan la consulta. Ahora, yo no sé qué va a pasar este año. Si los índices de popularidad de la presidenta o el partido crecen en función de mejorar las condiciones de los hondureños. Pero en este momento ellos mismos tienen encuestas y por esa que se baja, ha reducido y por la popularidad. esa baja en los índices de popularidad es que justamente, gracias a Dios, desistieron en lo que muchos de sus dirigentes decían al inicio de convocar a los colectivos otra vez a los bajos del Congreso. Gracias a Dios ya desistieron porque se dieron cuenta que ya no tienen la popularidad para nada que sí tenían hace un año cuando lo hicieron lo mismo. Yo creo que gracias a Dios no lo hicieron y eso nos permite, bueno, no lo hizo el presidente Zelaya, pero algunos líderes de Libertad y Refundación sí lo habían comenzado a hacer y espero que a ellos les llegue el mensaje del expresidente Zelaya que no está avalando eso precisamente porque ya cayeron totalmente los índices de popularidad. Han desistido porque se han dado cuenta que cualquier acción de violencia organizada, orquestada desde los partidos políticos genera todo el rechazo del pueblo. Totalmente, así es. Por eso han rechazado eso. Es correcto. Si no, escuchemos a Manuel Zelaya en este momento para después irnos a la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Pacasa. Visítanos pronto para un feliz y emocionante regreso a clases. Pese a la convocatoria del Frente Nacional de Resistencia Popular a una asamblea para defensa de la elección de la Corte Suprema de Justicia para el próximo domingo, el coordinador de Libre y asesor presidencial Manuel Zelaya aclaró que Libre no ha convocado ni convocará a sus bases a los bajos del Congreso Nacional para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Libre no va a convocar y no está convocando y nosotros desautorizamos a todo aquel que asuma posiciones en contra de la línea pacífica, democrática que tiene el proyecto de la presidenta Xiomara Castro del socialismo democrático. Eso no es cierto. Nosotros no estamos convocando, queremos una sesión en paz, queremos que el Congreso Nacional vote pues en base a sus facultades. En el Partido Nacional también salen al paso y aclaran que no han convocado a sus bases a salir a las calles el día de la elección del nuevo Poder Judicial. El Partido Nacional en ningún momento ha hecho una convocatoria oficial a los bajos del Congreso Nacional este próximo 25 de enero. Como sí lo ha hecho Libertad y Refundación. En primer lugar, porque queremos que la Corte Suprema de Justicia electa no responda a intereses de un partido político u otro, sino que sea una Corte Suprema de Justicia independiente como lo reclama el pueblo hondureño. Y por otro lado, porque no queremos exponer tampoco a ningún militante del Partido Nacional a la violencia que caracteriza a los comandos insurreccionales de Libertad y Refundación. Este parlamentario de Libre dio su palabra que la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia será de la lista que envíe la Junta Nominadora, al tiempo de reconocer que antes de la elección sí habrán cabildeos para lograr acuerdos. Pero sí los partidos tienen que sentarse porque se necesitan 86 votos, pues hay que ser realistas, necesitan 86 votos y vamos a tener que revisar nombre por nombre, ¿verdad? Hasta para poder llegar a un consenso de esos 15 magistrados y magistradas. Este reconocido empresario y exfuncionario en varias administraciones le toma la palabra al parlamentario
y espera que la elección de los magistrados de la nueva Corte en el Congreso vaya acorde con el buen trabajo de la Junta Nominadora. Ser más bien la conclusión exitosa de todo un esfuerzo y de los mismos diputados, porque dieron una ley para la Junta Nominadora y que al final también concluya con éxito para todos. Según el expresidente del Colegio de Economistas de Honduras y actual rector de una universidad, considera que la escogencia de la Corte Suprema de Justicia es una gran oportunidad para que el Congreso Nacional recupere su credibilidad. Y tiene la oportunidad el Congreso de levantar esa desprestigiada imagen que tiene por lo hecho en los últimos años, ¿verdad? Así es que pues es una buena oportunidad y creo que los diputados tienen ahora la palabra. A esas voces también se han sumado personalidades como la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, que espera una nominación del nuevo Poder Judicial en base a la Constitución del país. La población en general también espera que el proceso se desarrolle en paz. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Congreso Nacional analizará hoja de vida de postulados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia previo a elección. Ya les envió el... no, es que no se los ha enviado el viernes. El viernes se entrega. Sí, tienen trabajo fuerte, ¿verdad? Sí, porque una vez que se entregue, normalmente la Junta Directiva debe nombrar una comisión, que normalmente la conforman los jefes de bancada, para evaluar sus hojas de vida, y allí yo diría que entre lunes y martes hacer algunas entrevistas. Me parece que nosotros también, a través de los jefes de bancada, tenemos que hacer nuestras preguntas porque, hombre, aquí estábamos platicando. Si bien la Junta Nominadora ha hecho su trabajo, a uno los electores le llegan todavía. Mire, aquí entró una persona que tiene esto. Bueno, nosotros somos el último filtro. Así nos establece la Constitución de la República. El 25 es la sesión para esa es la sesión, sí. El 25. Y se harán... Tiene que haber votación el 25. Tiene que haber votación. Más allá de que se logre llegar a acuerdo o no, el 25 antes de las 12 de la noche tiene que haber votación. ¿Qué día es 25? Miércoles 25. No nos vamos a prestar a campaña de provocación redondo sobre elección de Corte Suprema de Justicia, algunos de los titulares de tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Y nos vamos con mensajes casi telegráficos de nuestros panelistas de hoy. Comienzo con el diputado Nelson Márquez. Sí, antes darle mi más sentido pésame al buen amigo Ramón Matute por la muerte de su hermano Carlitos Matute, ¿verdad? Cuasi paisano allá del municipio de Marcala, en el departamento de La Paz, y que le ha dado seguimiento al Congreso Nacional estos últimos años. Sí, por eso no estuvo Ramón hoy en el noticiero TN5 matutino, porque en la noche murió su hermano y en la madrugada viajaron desde Tegucigalpa a Marcala con sus restos. En términos específicos de la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, decir que el Partido Nacional, los 43 diputados, vamos a analizar uno por uno las hojas de vida bajo la dirección de nuestro jefe de bancada y definir que es en el Congreso Nacional los diputados quienes vamos a tomar las decisiones para la nueva Corte Suprema de Justicia, y que lo vamos a hacer lo mejor que Dios nos ilumine para poder hacerlo. Y vuelvo a repetir, si se llega a dar el espacio de una segunda votación, creo que debe hacerse públicamente. Aunque ya el reglamento dice que... El reglamento le da el privilegio, el reglamento le da el privilegio a cada diputado de hacerlo secreto. Muy bien. Pero yo creo que no deben existir secretos con el pueblo hondureño. Gracias, diputado Nelson Márquez. Diputada Xiomara Figueroa. Bueno, el Partido Salvador de Honduras tiene un compromiso con el pueblo hondureño, con la democracia en este momento. Y créame que vamos a estar apegados a ese bienestar de todo el pueblo hondureño, y que el Partido Salvador de Honduras va a estar a la altura de las circunstancias y a la altura de la defensa, como todo buen hondureño debe hacer, de la democracia y de una elección verdaderamente justa, y en donde realmente prime los mejores atributos de las personas que lleguen a la magistratura. Incluyendo al diputado Luis Redondo, que sigue siendo del Partido Salvador de Honduras, ¿o ya no lo es? Bueno,
incluyendo a él si está alineado con esos intereses. Y si no, pues definitivamente tampoco tenemos problema en decirlo y excluirlo de este proceso. Aquí va a estar todo el que esté alineado con ese bienestar del pueblo hondureño. Muy bien, diputado Ramón Barrios. Mire, primero decirle al pueblo hondureño que este es el Congreso. Realmente esos golpes y esos pleitos y esa falta de respeto es la excepción a la regla. Normalmente esto que ha habido aquí, que no coincidimos en ciertos puntos, pero podemos debatir. Este es el Congreso Nacional de la República. A un año, la Junta Nominadora ha hecho las cosas totalmente diferentes de las que se hicieron en el pasado. Hemos mejorado sustancialmente. Creo que estamos de acuerdo que la Junta Nominadora ha hecho un buen trabajo. Así que nos toca cerrar, digamos, con broche de oro a nosotros en el Congreso Nacional. Digamos, a nombre del Partido Libertad y Refundación, decirle al pueblo hondureño que no vamos a escoger a ningún magistrado o magistrada que no sea de la lista que mande la Junta Nominadora. Gracias, diputado Ramón Barrios. Diputado Marlon Lara. El compromiso del Partido Liberal es con Honduras. Nosotros vamos a hacer un proceso más democrático, vamos a hacerlo con la autoridad del partido, con la Asociación de Alcaldes Liberales y la bancada de nuestro partido, examinar no solo los liberales, todos los que mande la Junta Nominadora. Queremos elegir una Corte Suprema a la medida de Honduras, no de ningún partido. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a todos ustedes dentro y fuera de la geografía nacional.